Bienvenidos a nuestro devocional Despierta, Despierta. Hoy hablaremos de un reino de sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hablaremos de ese Rey maravilloso, de ese soberano de los reyes de la tierra, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Jesucristo nos escogió como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La realeza es la posición más alta dentro de la política, pero también el sacerdocio es la posición más alta dentro del mundo espiritual. En este versículo vemos cómo las dos palabras se unen y se compenetran. Tú eres rey y sacerdote para Dios, entregado por Jesucristo para Dios. Tú eres ese regalo que Jesucristo le va a llevar a su Padre como rey y sacerdote. Aquí en esta palabra de Dios vemos que no solamente es cualquier sacerdocio, y vamos a hablar del sacerdocio, no es cualquier sacerdocio, es un sacerdocio real. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando la palabra habla de real sacerdocio, estamos hablando de la combinación entre el sacerdote y lo real, lo quiere decir la realeza dentro del sacerdocio. Un sacerdocio real, estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo, que es el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que trae reino dentro de su palabra, de su estructura. Es un sacerdote rey porque es real. El sacerdote forma parte del servicio de Dios. Cuando hablamos de sacerdote, viene de la palabra sacerdos, que significa apartado para las cosas sagradas, consagrado para las cosas sagradas. El sacerdote está llamado y seleccionado de una manera especial para el servicio de Dios y la adoración a Dios. El sacerdote es el que tiene que mostrarnos el camino a la adoración. El sacerdote es el que lleva a la muchedumbre a vivir en santidad. El sacerdote es el que lleva a la muchedumbre a adorar a Dios, a conectarse con Dios. Es el que le trae el mensaje de parte de Dios para la muchedumbre. Por eso es que el sacerdote tiene que permanecer puro, tiene que permanecer limpio, apartado para Dios y conectado con Dios. Esa es la palabra importante, conectado con Dios. ¿Por qué tiene que permanecer conectado? Porque Él nos trae la bendición del cielo, porque la bendición sacerdotal es muy importante para el pueblo, para la gente. Es importante la manifestación de Dios por medio del sacerdote. Por eso es que es importante que el sacerdote tome el lugar que tiene que tomar. Y Jesucristo le mostró ese lugar. Él fue el diseño perfecto para que el sacerdote mostrara al pueblo quién era Dios. Cuando Jesucristo estuvo con nosotros, nos mostró quién era Dios. Pero para estar conectado con Dios necesitamos de algo, la oración. No se puede conectar con Dios sin oración. No puede haber conexión, no puede haber relación, no puede haber comunión con Dios si no hay oración. Pero ¿qué tan difícil es la oración?
para el sacerdote y para todos. Muchas veces hemos escuchado gente que dice, pastora, por favor, me cuesta orar, pastor, por favor, ore por mí porque me cuesta orar. Y en el transcurso de tantos años de la vida cristiana me he dado cuenta que hay mucha gente que se le dificulta orar porque tienen un mal concepto de Dios. Hay mucha gente que ve a Dios como un rector de un colegio estricto, que si tú no haces y cumples con tus tareas y con tus funciones, te voy a castigar. Hay mucha gente que ve a Dios como ese padre enojado y esa persona que no me le puedo acercar porque está muy enojado y me puede castigar. Hay mucha gente que ve a Dios como ese Dios castigador y por eso prefieren mantenerse aislado de Dios, alejado de Dios. Entre más lejos esté de Dios, mejor, porque no quiero tener un contacto con Él, porque de pronto está enojado conmigo, de pronto no quiere que yo esté en su presencia, de pronto no me quiere escuchar, porque está muy enojado por mi condición, por mis pecados, porque no he sido rebelde, porque he sido desobediente, y tienen a ese Dios así, aislado. Y en el momento en que necesitan algo, acuden al pastor y le dicen, pastor, ore por mí porque no tengo trabajo, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, pastor, necesito un milagro de Dios, ore usted porque yo no me puedo acercar a Dios porque Él está enojado conmigo. Esas malas imágenes de Dios. O mucha gente se ha creado una mala imagen de Dios por lo que ha leído en la palabra. Entonces se dieron cuenta que Adán y Eva pecaron y entonces Dios los sacó del paraíso. Y Dios se enojó y los sacó del paraíso. O por ejemplo, leyeron la historia donde Dios castigó la rebelión de Coré y entonces habían 250 hombres con él y estaba Coré, Datán y todos ellos y la tierra se abrió y se los comió. 250 hombres junto con Coré y Datán y Abiram. Entonces, ¿qué pasó? Dios castiga, Dios se enoja. Por eso mucha gente no se acerca a Dios, por la imagen que tienen. Otras personas dicen, no, pero se imaginen, si en el diluvio se fueron niños, mujeres, ancianos, y Dios estaba enojadísimo. Entonces, esa imagen que tienen de Dios no permite que el hombre se acerque a Dios por el mal concepto. Pero Jesucristo vino a cambiarnos ese concepto. Y me gusta mucho la palabra que Jesucristo utilizó en la enseñanza, esa parábola, la parábola del hijo pródigo, para enseñarnos quién verdaderamente es Dios y quién nos puede enseñar verdaderamente a Dios si no es Jesucristo, que verdaderamente estuvo con él y no está interpretando la imagen de Dios por una historia o por lo que algo le pasó a otros, sino que verdaderamente es el Hijo de Dios, vive con Dios, comparte con Dios y conoce al Padre. ¿Quién nos lo puede mostrar más y presentar mejor que Jesucristo? Y Jesucristo nos muestra la parábola del Hijo pródigo diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Quiere decir, mi padre es semejante a este padre que le dio la herencia a sus hijos. Cuando me habla de que el reino de los cielos es semejante a eso, quiere decir, así es mi papá, así es mi padre. Dice que el padre le entregó la herencia a su hijo y el hijo se fue lejos y dejó al padre. No le importó el padre, no le importó que era la herencia, sino que se fue y la malgastó. ¿En cuánto tiempo la malgastó? No dice la palabra de Dios, pero no transcurrió mucho tiempo. La desgastó, se desjuició y quedó sin nada. Tanto así que le tocó trabajar alimentando unos cerdos. Convivía con el cerdo y comió comida que se le daban a los cerdos. Pero un día reaccionó y dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Entonces iré a la casa de mi padre y le diré que me haga como un jornalero. Hasta ahí la historia es real, es perfecta. Pero lo más importante es, ¿qué pasó con el padre? Cuando él decide volver a su casa, dice, el padre lo vio de lejos. No necesitó que estuviera ahí de frente, arrodillado, diciéndole, padre, perdóname porque malgasté la herencia. No, dice que el padre lo vio de lejos
¿Y quién corrió al encuentro? El Padre corrió al encuentro y se echó sobre él y lo besó. No le importó que olía a cerdo, no le importó que estaba sucio, no le importó que malgastó la herencia, no le importó su condición. Lo único que le importaba era tenerlo ahí, cerca a él, ver lo que estaba bien, ver lo que había vuelto a su casa. Cuando Jesucristo nos muestra a nosotros esta parábola, nos muestra un Padre amoroso, un Padre que espera que nosotros estemos en su presencia, un Padre que anhela que nosotros entremos en la presencia de Él. ¿Y cómo entramos a la presencia de Dios? No hay otra forma sino orar. Orar es hablar con Dios. Entonces, Dios dice, yo no te voy a reprochar. Yo no te voy a criticar la condición, no me importa si hueles a feo, no me importa si hueles a cerdo, no me importa si estás mal vestido, lo único que me importa es saber que estás en mi presencia, que estás conmigo, que me buscaste, que viniste acá. Es muy, muy lindo ver cómo Jesús nos muestra a ese Dios maravilloso. Y en el libro de Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 1:5, sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tú le pides algo a Dios, Él no te va a reprochar. Él no te va a decir, no te lo doy porque te portaste mal, no te lo doy porque no, estás en su presencia, estás en la presencia. ¿Qué es lo que Él más quiere? Tu presencia. Y cuando la palabra de Dios dice que oremos, que le pidamos, es porque estamos en oración. Tú no puedes pedirle a Dios algo sin estar en oración. Completamente ilógico. Si estás pidiendo es porque estás en la oración, y la oración es hablar con Dios. Entonces dice que Él te lo va a dar sin reproche, porque estás en medio de la oración. Entonces por eso la invitación de hoy es a que cambies tu imagen. ¿Cuál es la imagen que tiene de Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios sabiendo que Él te está esperando con los brazos abiertos y no ve la hora de encontrarse contigo? No ve la hora de encontrarse contigo. Para Él es maravilloso que tú digas, bueno, Señor, quiero hablar contigo, quiero sentarme contigo, me siento así. Mira, Dios, que pienso de esta manera. Qué maravilloso para Él decir, hijo mío, me gusta como me hablas, me gusta cuando te sientas a hablar conmigo. No importa el tema, no importa la situación. Él puede decir, es algo sencillo. No tiene complique, pero para Él es maravilloso sobre el hecho de que te acercaste a Dios. Mateo 7, del 7 al 8, dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice la palabra de Dios que en estos momentos aquí hay 3 declaraciones maravillosas, 3 declaraciones que nos hablan de ese Padre maravilloso. Si tú me pides, vas a recibir. Si tú buscas, vas a encontrar, y si tú llamas, se te abrirá. La palabra de Dios nos muestra cómo a Dios le encanta la oración. Y si Él dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis, es porque estás en medio de una charla con Dios. Todo lo que pidieres en oración, quiere decir, todo lo que pidieres en medio de nuestra conversación, lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque estás en oración. Quiere decir, estamos los dos hablando. Entonces todo lo que me pidas en este momento es como cuando tú vas a hacer una visita y necesitas un favor, y tú le llegas, le dices a la persona cómo estás, cómo están tus hijos, cómo te ha ido, qué bueno verte, cómo estás de lindo, cómo estás de linda, me encanta tu casa, me gusta tu presencia, me gusta cómo hablamos, oye, necesito pedirte un favor. Después de que le has dicho todo lo maravilloso, la persona te va a decir, claro,
Con mucho gusto. ¿Por qué? Porque se estableció una relación, se estableció una comunicación. Por eso es que dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéremos en oración, lo recibiremos. Todo. No hay acepción. Ahí dice la palabra que prevalece en estos versículos, es todo. Y también está en Marcos 11:24, Juan 14:13, todo. Todo lo que tú pidas en oración lo recibiréis. Pero ¿por qué la gente no recibe? Porque no ora, porque no establece una comunión con Dios. Cuando Jesucristo nos mostró esto, nos mostró su sacerdocio, y ese sacerdocio real me dice que Él se mantiene en oración. La oración de Jesús no acabó en su muerte. La oración de Jesús permanece, y eso lo leí, me llamó la atención. Hebreos capítulo 7, versículo 24, hablando de Jesús, dice: mas por cuanto permanece para siempre el sacerdocio real, siempre tiene un sacerdocio inmutable. Están hablando de Jesucristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Jesucristo hizo la obra y sigue salvando perpetuamente, porque su sacerdocio es inmutable a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el sacerdocio real, el sacerdocio de Jesucristo que nosotros compartimos con Él. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús pasó 30 años en el anonimato, 3 años y medio con un ministerio poderosísimo, pero 2000 años en intercesión, orando por ti, orando por mí, orando por la humanidad. Él permanece intercediendo por nosotros hasta la eternidad, perpetuamente, y salvando también perpetuamente. Ahora nosotros compartimos ese sacerdocio con Cristo, de orar, de interceder. Por eso la invitación en esta mañana es a que cambies la imagen que tienes de Dios y te puedas acercar a Él confiadamente. Nos vemos en nuestro próximo devocional Despierta, Despierta. Compártelo con tu familia, con tus amigos. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor les bendiga grandemente. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá